Bueno. ¿Y no será mejor que te pongas acá, Ira? Sí. Para que te también todos. Bueno, aquí lo centro. No, es que no salimos todos. Y si lo ponemos Deditos más para por acá. acá, un poquito más para acá, o lo ponemos del lado de allá. Bien ronca todavía. Y así nos ponemos todos de acá. Es que ayer ¿Qué tal? di un recorrido porque me resolví. Hola. Sí, anduve como una hora y cachito aquí. Brasil de Ira. Y me puse más ronca. Hola, ¿cómo estás? Bien. Hola. ¿Qué ha habido? Adrián. ¿Te escribí? Sí. Hola, Sean. ¿Qué tal, cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, también. Bueno. 8 meditos todos, yo creo. Bien. Conexión. ¿Por qué no te haces para allá, Pati, para que... Porque si me alejo demasiado, Sí. la conexión se va perdiendo. Sí. Entonces ahí está bien. Ahí sí. Sí. No hay micrófono, ¿verdad? No. Bueno, yo creo que estando acá... En la mañana te oía súper bien, ¿eh? Sí. Súper bien. Sí. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos, todes, todas, todos. Estamos acá en nuestro seminario de esta cada 2 semanas. Como en esta, nos toca nuestro seminario de estudio transdisciplinario. Y bueno, en esta ocasión nos abocamos a la salud, a la epidemiología crítica, la salud colectiva y la determinación social de los procesos de salud de enfermedad. Si quieres, pasamos por allá Si te sientas allá, queda bien para que con la cámara. Para que estemos todos en el ojo de la cámara. Bueno. Y bueno, tuvimos dos materiales, 2 recursos. Uno, este libro que es la epidemiología crítica y la salud de los pueblos, ciencia ética y valiente en una civilización malsana, de Jaime Brel, editado por la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito, Ecuador, y la UNAM. Y el video de Susana, no sé qué, ¿cómo se llama? Susana López. Susana López. Susan López. También sobre la epidemiología crítica y la salud colectiva. Muy, muy interesante también su charla. Y pues bueno, comentaba hace un momentito que es un texto pues fundacional, un texto maravilloso, importantísimo, este texto. Y pues bueno, aborda muchísimas dimensiones de la vida. Y bueno, pues podemos, creo que da pie a una reflexión y a una articulación de perspectivas transdisciplinarias, sustentables, buen vivir, territorios, etcétera, complejidad, crisis, policrisis, colapso civilizatorio, patriarcado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues abrimos el diálogo. Ya de ahorita me tengo ganas, pero ustedes lo decidiremos. Me parece que es un texto tan amplio que da para que lo podamos programar también para una segunda sesión dentro de 2 semanas. Y etcétera. Entonces, pues abrimos el diálogo. Quien quiera traigan sus notas o lo que sea, pues para empezar a reflexionar sobre lo que nos ha inspirado estos materiales. Bueno, yo les quiero platicar algo.
Cuando empecé a dar clases en la universidad, en una universidad, justo una de las materias, de las primeras materias que me asignaron, era epidemiología. Entonces a mí siempre me ha gustado y me llama mucho la atención. Aparte que la vi durante como 6 años, ¿no? Daba epidemiología 1 y 2. Y justo cuando empecé a revisar el libro y que después vi el video, eso fue algo totalmente disruptivo. Sí, o sea, de verdad, me encantó. Creo que ha sido de los temas que más he disfrutado, porque justo lo que te enseñan, tanto desde que vienes a la escuela o que eres de ciencias de la salud, ya tú me dirás, me imagino que llevas también clases de epidemiología, es justo esta visión de una epidemiología reduccionista, donde todo está enfocado en la causalidad, en el efecto. Justo en la clase que da Susan López, porque es una clase eso del video, pues hace toda esta narrativa, ¿no? Yo me acordaba de Jon Snow porque siempre lo relacionaba con Juego de Tronos. Entonces, que es el padre de la epidemiología, o es catalogado como el padre de la epidemiología. Entonces yo recordaba justo toda la información con la que te van formando y esa visión de la epidemiología que desde las ciencias de la salud se había ido desarrollando a lo largo de los años, ¿no? Y justo encontrarme con este tipo de epidemiología totalmente diferente en el sentido de que como lo lleva en su nombre, ¿no? La crítica a lo que se ha ido construyendo en torno a lo que deberíamos de entender por el estudio de las determinantes, que eso también fue un cambio de concepto que me gustó mucho, porque justo en los estudios epidemiológicos eso es lo que te enseñan a que debes de analizar, solamente las determinantes. Sin embargo, es una cuestión totalmente de causa y efecto. No ves más allá y tú mismo vas generando ese sesgo durante tu formación y durante las investigaciones, y en mi caso que yo la enseñaba, pues también, ¿no? Entonces dije yo, oh, no, esto es bien diferente, me gustó mucho y creo que es un tema que da para mucho y que toda esta concepción de ampliar el panorama y que se le deje de llamar determinantes sociales es como uno de los pasos más importantes que se debe de dar para que pues, la gente vaya conociendo que hay formas diferentes de abordar los temas desde una integración del todo. Eso me agradó mucho. Ya eso quería comentar de inicio. Gracias. Pues adelante. Yo también me vienen dos cosas lindas a la mente ahora. Una es cómo emerge entre voces cosas. No traía yo como esa idea, pero ahora que Shama comenta algo con respecto a la universidad, me brincó mi pasar por epidemiología precisamente en la parte de medicina, y afortunadamente conocí a un médico docente que justamente es como visto raro allá en medicina, justo en epidemiología, y entrando en su materia leímos Animales a Dioses de Yuval Harari. Igual y por ahí lo tienen por ahí también ustedes. En el gremio, ahí era medio, ¿y qué hacen en epidemiología? Estamos leyendo Animales a Dioses. Y para algunos otros doctores, o vaya, de esa área, duros, como que era, pero ¿por qué no están viendo la NOM 00 no sé qué? ¿Y por qué no están viendo la estadística? Ajá, ¿por qué no están viendo estadística y que no sé qué? Después llevé bioestadística con la doctora Espejo, pero en pandemia, que el personaje de la Secretaría de Salud siempre ha estado por ahí. Salía creo que hasta a veces en el noticiero de RTV dando ahí las cifras cuando la pandemia, ¿no? Sí. Igual la doctora Espejo estuvo por ahí. Y luego, y yo hoy agradezco mucho al doctor Navarro, que fue el doctor Saturnino, muy conocido como Nino, independientemente de otras situaciones que han sido polémicas de él hasta la fecha es uno de los médicos que en la Facultad de Medicina ha propiciado el taller de salsa.
en la Facultad de Medicina, el taller de baile, y que por otro grupo de mismos facultativos allá, es como, no, ese doctor trae un taller de baile, ¿para qué? O sea, si eso qué tiene que ver con la medicina, ¿no? Me gusta, por eso me gusta hoy que de voz en voz emerjan cosas, como ahorita me emergió eso, y cómo él imparte epidemiología, imparte también salud pública, pero se abre a esto de leer el mundo de Sofía, se abre a leer a Yuval Harari. Ahí me tocó Yuval Harari con él, por así decirlo, fue como una apertura, y me hace también como decir, no todo lo del mundo academicista está necesariamente cuadrado. Hay personajes, o habemos, quizás me puedo atrever a incluirme, hay personajes que habemos con una inquietud de ver a otros autores, de ver a otras posturas, y en lo poco, porque ando ahorita de medios electrónicos recortado, en lo poco que sí alcancé a acercarme al libro, me gusta cómo ponen en una balanza ese mecanismo urbanista como controlador, como de las cosas tienen que ser así para que epidemiológicamente, por así decirlo, vayamos por la ruta correcta, ¿no? Pero también de esa manera, cómo nos vuelve de cemento, por así decirlo, en ese caminar hacia un bienestar epidemiológico no alcanzado, claramente está, y confuso, claramente está, en un sentido de abrir los ojos, ¿no? Hacia qué es lo que andamos haciendo, qué es lo que se podría hacer, qué es lo que hemos dejado de hacer, y pues bueno, ahorita me pone como en la mente, pues eso, ¿no? De abrirnos, tomando también a Shama, abrirnos hacia las miradas, a los lados, al frente, arriba y abajo, de en dónde andamos parados, ¿no? Eso les quiero comentar. Gracias. Gracias. Pues yo quiero expresar que comúnmente los seres humanos relacionamos la epidemiología como aquella estrategia nacional que nos va a asegurar la vida, ¿no? Cuando vi el video de la doctora Susana, empiezas a ver que todo disciplina, fenómeno, saber hegemónico de la medicina está ligado a un montón de procesos sociales, económicos, de business y otras cosas más. Entonces, la verdad, me hizo como que reflexionarlo. Por ejemplo, en la educación básica, llegan las campañas nacionales de vacunación, entonces no trabaja la prevención ni la formación ni nada. Trabaja que ejecuta, que llegue el personal de salud, que te forme a los niños y que te los vacune. Y a las mamás y a las maestras, ¿no? Entonces, hay una parte de la clase de Susan López que empieza a decir, y lo relacioné mucho con lo que acabamos de pasar, estamos pasando todavía, ¿no? Con este rollo del COVID. Esos factores de riesgo, ¿desde dónde vienen? ¿Quién te los plantea? ¿Por qué te los plantean? Porque hay masivamente esa manipulación binaria, ¿no? Reduccionista, la pobreza es un factor determinante para que tú puedas morir. Vimos en la pandemia que no fue así, que en muchos pueblos seguían con la vida misma, dándose abrazos, tomando del mismo vaso, ¿no? Sino que había otros factores asociados. Entonces, cuando se habla de epidemiología, hoy la empiezo a ver como un poquito más, como con más sentido, ¿no? Con más sentido, no desde un punto de vista como la he vivido o la he ejecutado sin entenderla, sino ahora como que detenerme y decir, bueno, esa relación con la enfermedad, si ya vimos que la enfermedad es parte de la vida, y entonces desde dónde podemos explicarnos, porque a fin de cuentas el ser humano se pone en una posición de dominio, ¿no? Yo voy a acabar con los bichos, ahí están tus antibióticos.
ahora ya no hay bichos, ahora hay otro tipo de padecimientos, ¿no? ¿Cómo los voy a controlar? No es en sí el conocimiento, la construcción como persona, como organismo, sino es desde el ser humano cómo controla todo. Eso a mí me hizo mucho ruido. Gracias. Gracias. Pues en esa ámbito de reflexividad crítica, ¿no? Que es lo primero que nos pone Jaime Breil, ¿no? Y me encanta esta perspectiva latinoamericanista, ¿no? Porque es pues muy triste ver cómo en los hospitales, en las facultades de biología, de medicina, de nutrición, y mucho peor en los congresos, en los ambientes científicos, pareciera que tú dices Harvard, Johns Hopkins, Stanford, Cambridge, y estás diciendo Dios, y la única verdad. Y dices, Latinoamérica, ay, ¿quién le importa eso? En español, ¿a quién le importa el español, no? Entonces, desde el prólogo, ¿no? Desde cómo esta Krieger, ¿no? Perdón, ¿cómo se llama ella? Nancy Krieger, ¿no? Que debe ser una persona muy, muy especial, muy linda, que está allá en Harvard, pero que tiene una mirada y que de pronto invita a Jaime Breil. ¿Perdón? Para dar justo Sí. eso, ¿no? De llevarlo a Latinoamérica, que no se quede la información. Pero primero de llevarlo al ambiente anglosajón, porque ahí es donde hace muchos años con una amiga que tengo que es dentista, y me decía, ella está casada con un alemán y hizo mucha de su carrera allá, pero también acá, estudia en la UNAM en odontología, y me decía que ella veía muchas ventajas de la odontología latinoamericana, porque decía que la odontología alemana está acostumbrada a que todo lo resuelve con alta tecnología. Todo está ya estratificado, caracterizado, sistematizado, todo está ligado por las grandes compañías que producen cada vez más materiales, más cosas, y por lo tanto la boca no se ve como una integridad, no se da un espacio para las habilidades y los saberes empíricos, concretos, humanos del odontólogo, sino que todo está centrado en la tecnología. Y que el odontólogo latinoamericano, pues, como tiene que arreglar las cosas con hilito, con la y le ve, y eso es válido para todo, pero para la medicina, para la salud. Entonces ella me hablaba de que a la hora de acercarse al diente y al proceso, y bueno, mi amigo Rafa Camacho, que trabaja en Kiko y que está trabajando con las comunidades, por cierto, también esta es una vertiente ahí muy interesante, él se está acercando hacia la montaña, con los niños, con las niñas y los niños de las comunidades, y tienen perspectivas muy paradójicas que contradicen inclusive esta idea de que la pobreza está ligada a una mala salud bucal. Y me dice, es impresionante la fortaleza que tienen los dientes. Y si le quitáramos nada más la Coca-Cola a esas comunidades, de hecho, bueno, y entonces todo eso, hace como 20 años que yo empecé a platicar con esta amiga, yo decía, wow, qué interesante, cómo hay una riqueza que ya ni existe en los países desarrollados, entre comillas, y que están en un tren biomédico así brutal, y que de pronto voltean y le dicen a Breil, escríbenos un libro para los anglosajones, para el mundo occidental desarrollado, y lo ven y dicen, wow, pero si no habíamos visto todo esto, porque estamos en que si la clonación y no sé qué. Entonces, aquí en figura 1.1, donde habla
desde el siglo XIX, ¿no? El contagismo conservador, que era un contagismo además inclusive racista, clasista, en la Inglaterra victoriana. Luego, en la primera mitad del siglo XX, la unicausalidad, pues herencia de Pasteur y de Koch, de la etiología con un componente único causal, ligado pues el paradigma de Koch, que dice a toda patología tiene un agente causal único e identificable, ¿no? Luego viene el multicausalismo, el paradigma lineal del riesgo, ahí ya es donde empieza a construir esta idea de los determinantes, ¿no? La segunda mitad del siglo XX, la epidemiología empírica ecológica, la tríada de sistemas, y en el siglo XXI la epidemiología social, determinantes sociales, causas de las causas. Pero finalmente toda esta tradición occidental está asentada en la causalidad, en el pensamiento lineal, en la fragmentación, identificación de los objetos, de los procesos, del mundo material y de todo, y de la individualidad de las personas, y todo un aparato epistemológico preparado precisamente para cuantificar, para contar, para clasificar, etc. Hay una obra de Foucault que se llama El nacimiento de la clínica, que es interesante, no sé si lo conoces, no. Les lo súper recomiendo. El nacimiento de la clínica de Michael Foucault, que donde hace un estudio antropológico, cultural, de cómo surgen los primeros hospitales en Europa, cómo surgen las primeras clasificaciones y empiezan a separar las camas. Y dicen, aquí van los leprosos, aquí van los... y entonces empieza ese pensamiento racionalista, positivista, clasificatorio de la medicina moderna. De hecho, Florence Nightingale y muchas de las enfermeras se peleaban con los médicos, y Florence Nightingale tiene muchos escritos donde habla, pues por cierto, bastante mal de los médicos, porque precisamente ante esa intuición, esa parte del pensamiento pues, de multiniveles, de una mujer sensible, imagínate, en el siglo XIX en Inglaterra. Entonces, bueno, hay todo un rollo. Es muy interesante leer a Florence Nightingale. Y bueno, como... Nightingale. Sí. Hay hasta películas y todo. Sí, exacto. Y luego, ¿cómo viene esta tradición muy interesante? Estuve viendo algunos videos de la tradición ecuatoriana, y él habla algunas cosas, algunas personas, espejo, y personas que ya desde el siglo XIX, porque eso es algo muy importante. Yo siempre les digo a todo el mundo, trata de olvidarte de Europa, olvídate de Estados Unidos, olvídate de Canadá, y trata de mirar hacia el sur. El sur también existe, los sures, ¿verdad? Una de las, creo que, pendientes o deudas que están en este texto es centrarse exclusivamente en lo latinoamericano, porque no lo conozco, pero estoy seguro que hay una vertiente africana y que hay una vertiente asiática y de Oceanía, de los otros pueblos, que también tienen, la India, China, Indonesia, Sudáfrica, el Congo, etcétera, bueno, Nigeria, etcétera. Entonces, bueno, un pendiente que tenemos por ahí de explorar esto, pero como ya desde Latinoamérica las tesis anticontagionistas, ¿no? Con esta perspectiva, ¿no? De que clasificaba a las personas, ¿no? Ay, tú estás sucio. Todo esto que vimos ahora en la pandemia, ¿no? Que era prácticamente una violencia. Yo muchas veces tenía miedo porque algunas personas llegaron a no agredirme ya así de ir y golpearme, pero se ponían muy, muy enojadas cuando veían que yo no traía el cubrebocas, ¿no? O otro perdía hasta una amistad porque de enterarse de que no me vacuné y de que no estoy de acuerdo con las vacunas, pues ya fue para él como que yo era una persona absolutamente indeseable y maldito, y
me acuerdo que la última cosa que le dije, sí, porque él vive en Estados Unidos, me dijo, sí, como ya están pensando en meter en campos de concentración a todos los que no tienen vacunas para librarse de ellos. Digo, me vas a meter a mí, me vas a dar mi nombre para que me vengan a llevar, ¿no? Entonces, todas estas reflexiones que llevaron muchos textos, ¿no? Como el texto de Henry Sigeris, ¿no? Que se llama Civilization and Disease, Civilización y Enfermedad. Por ahí hay un video que de hecho compartimos que se llama Cáncer y Civilización, ¿no? Y cómo a mayor civilización, mayor incidencia de cáncer, ¿no? Y entonces toda esta tradición en donde en México, en Colombia, empieza a hacerse una reflexividad crítica, no nada más a la epidemiología, sino a toda la perspectiva de las ciencias de la salud, llevándolo, por ahí tenemos el texto que tú lo leíste bastante, este texto que editaron en la Universidad Nacional de Colombia, de la salud colectiva. Es un texto que son varios capítulos, muy, muy bueno, donde habla también precisamente y dice salud pública y salud colectiva. ¿De qué estamos hablando? Y entonces, bueno, rescata lo que implicó la salud pública y aborda las limitaciones de la salud pública, porque la salud pública está embebida en esta misma matriz reduccionista, positivista, descartiana, ¿no? De la causalidad y de la... Sobre todo me gusta mucho y en ese sentido, bueno, él no está abierto, digamos, o no ha incorporado, por ejemplo, esto que vimos en algún seminario del pensamiento simbólico, del pensamiento mitológico, de estas otras cosas que sí ya son muy extremas como para el pensamiento académico, ¿no? Pero como él aborda desde la complejidad, en donde más que de hablar de cosas, individuos y de enfermedades, está hablando de procesos y de forma. Esa manera de concebir al mundo como formas cambiantes, está ya ahí cerquita del pensamiento mítico, mitológico, del pensamiento mágico, del pensamiento de las otras epistemologías del sur, de los pueblos originarios. Otra deuda que tiene es que no veo aquí precisamente un discurso que esté poniendo sobre la mesa el pensamiento de las otras medicinas, de la medicina tradicional china, de la medicina tradicional náhuatl, maya, pues aymara, quechua, etc., ¿no? Eso sería algo que desde mi punto de vista enriquecería, pero increíblemente, estos planteamientos que está haciendo. Y para terminar esta parte, cómo hace una revisión del colapso civilizatorio que estamos viviendo, ¿no? De la policrisis, y le da una entrada bastante densa, bastante profunda a esto que te decía ahorita, Mario. ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando en México, en el planeta, en Jalapa, en Coatepec, en Banderilla, en toda esta bioregión? Una de las... recuerdo que cuando llegué a vivir a Jalapa hace 36 años, una vez que fui con un pediatra, me dijo, mire, y tenía un mapa mundi y tenía las 5 zonas de mayor precipitación del mundo, y la quinta era Jalapa. ¿Precipitación? Sí, de lluvia. Mayor precipitación del mundo. Sí, es de los lugares que más. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Qué está pasando? Entonces, bueno, y lo que me gusta mucho en esa policrisis de la que habla es que, como evidentemente él estudió en la UAM, Xochimilco, en los años 70, en una de las primeras maestrías de salud pública, salud colectiva, y fue pues alumno de Bolívar Echeverría y de los grandes sociólogos, antropólogos mexicanos, latinoamericanos, pues habla no nada más de la crisis ambiental, sino sobre todo y fundamentalmente de
Policrisis no la menciona así, del patriarcado, pero habla del capitalismo, de la acumulación, del momento, inclusive se mete muy interesantemente a toda la cuestión de esta cuarta revolución industrial, que implica el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, ¿verdad? Todos estos elementos que estamos llegando, como decía Marx, al imperialismo, fase superior del capitalismo, y de cómo está cosificando todas y cada una de las cosas, aplicando en este sentido, por ejemplo, esto de la inteligencia artificial, pues, no sé qué palabra utilizar, me horroriza. Me horroriza porque además el otro día en un grupo que estoy ahí por correo electrónico de mi queridísima amiga Julieta Haider, de las semióticas, de la semiología, y están fascinados, ¿no?, de los algoritmos de inteligencia artificial para traducir, ¿no? Y yo pues escribí algunas cosas ahí, pues en una reflexividad crítica, y nada más para abordar esta parte de policrisis que Bray expone, quiero decir lo siguiente. A todo el mundo que está fascinado y hasta excitado, porque ves cómo brillan los ojos cuando hablas de la inteligencia artificial. Y les digo, nada más te quiero preguntar una cosa. La inteligencia artificial lo que hace básicamente, como lo dice mi querido amigo Darin McNabb, que va a estar ahorita en la comida, lo que hace es recopilar y hacer una sistematización hipercomplicada, que no necesariamente hipercompleja, hipercomplicada, de toda la información que está disponible, y ahí es donde viene, en el Internet, para producir respuestas inteligentes. Y entonces, por eso yo le pregunto a las personas, el conocimiento, o vamos a decir, todo el conocimiento está en Internet. Los campesinos, el algoritmo de la inteligencia artificial no es capaz de recopilar los saberes analfabetos, los saberes no electronizados, los saberes de las plantas, los saberes de los planetas. Entonces, estamos empezando, porque ya en estos momentos le están empezando a delegar decisiones, diseños a la inteligencia artificial. Entonces se está volviendo una bola de nieve que se come a sí misma, ¿sí?, porque está ya tomando las decisiones y decidiendo y diseñando el mundo sobre la base de lo que está en Internet, que por cierto el 80% está en inglés. Entonces, sí te da, o sea, nos damos cuenta de la trampa infame que implica la inteligencia artificial, que es cederle a algoritmos, a máquinas, a bases de datos, a Big Data, que es la expresión del anglosajón, de la esfera anglosajona, de la esfera academicista, como si esto fuera la gran base de datos de los conocimientos. Entonces, en fin, y eso llevado al Internet de las cosas, a la robótica, que es otro componente de la cuarta revolución industrial, pues lo que nos está poniendo enfrente es en un mundo que se está cayendo en pedazos, ¿no?, en todos los niveles, ¿no?, a un fascismo capitalista, neoliberal, globalizado, ¿no?, que es el escenario en donde la salud pues se ha convertido en el gran negocio, en una de las fronteras de esa expresión de ese patriarcado capitalista globalizado que estamos viviendo. Y ese es el escenario en el cual la medicina, la salud colectiva, la medicina social de vertiente latinoamericana plantea la necesidad de una epidemiología clínica, ¿no? Bueno, ahí ya, hasta ahí lo quería dejar. No, a mí algo que me gustó también mucho del texto fue, hay un diagrama en particular, uno que está en la página 75,
que es la figura de la salud como un proceso complejo polisémico, ¿no? Visto desde la medicina social latinoamericana y la salud colectiva. Entonces creo que justo ese diagrama engloba como muy bien la idea de cómo deberíamos de entender la salud o cómo los pueblos, los gobernantes y la sociedad en general deben de entender la salud. Nos dice que la salud debe ser vista primero como un objeto, ¿no? Que hay condiciones malsanas, saludables existentes en las personas y en las sociedades. Pero al mismo tiempo hay una construcción subjetiva histórica de los actores y sus ideas relacionadas a la salud de los sujetos individuales y colectivos. Es decir, lo que creemos como salud, lo que creemos que es saludable, tanto para nosotros como para los demás. Y ese choque de paradigmas del poder y los democráticos, porque a mí me da, terminé por fin de ver, me costó muchísimo trabajo ver el debate. Entonces, me costó mucho trabajo y justo algo con lo que cierra este tipo, el Maynes, diciendo, va a haber medicamentos para todos, muchos medicamentos. Y yo así como que, no, o sea, no necesitamos medicamentos. Por favor. No, que No hay, no. por favor. Y yo decía, ¿cómo es posible? Y justo va de la mano con esto al estar leyendo, porque dije, es que esa no es la visión que necesitamos, ¿no? Necesitamos romper con ese paradigma de creer que la salud es tener muchos medicamentos y muchos servicios de salud, ¿no? Es todo lo contrario. Lo que necesitamos es ser autónomos de nuestra propia salud. Que en realidad a lo que le deberíamos de tirar siempre es a la prevención de la salud. Entonces, me pareció muy importante esa figura y es lo que quería comentarles. Y bueno, ya cierra esta figura hablando justo de las prácticas en salud individuales y colectivas, hegemónicas o emancipadoras. Eso es lo que sí, pues creo que desde la unidad de salud integrativa se busca. Siempre que uno se vuelva el experto, ¿no?, de sus propios procesos de salud e enfermedad y que uno cree esa autonomía de la salud para sí mismo, pero justo desde esta visión. Eso está muy interesante. Y hay muchos muy buenos, la verdad. Y eso es lo que les quería comentar. Está en la página 75 por si después lo quieren observar. Sí, Gracias, Shama. adelante. Ajá. Bueno, quisiera también, ahora me llama a comentar algo de las policrisis, de lo que justo también comenta Chama, y esta parte como controladora que expone el libro de las realidades que actualmente se viven. Yo recuerdo que yéndonos como un poco a la historia de los inicios de querer controlar la salud y querer como los inicios de la salud pública, por así decirlo, pues está en el manejo de los desechos, en el manejo de las excretas, en el manejo en aquellos pueblos romanos, egipcios, en las primeras civilizaciones en las que dijeron, bueno, vamos a controlar la salud utilizando como los primeros drenajes, por así decirlo, ¿no? Pero lo que observo atrás de ese punto como histórico y que se me hace como importante asociado a las policrisis, a lo que enfatizaba del libro Enrique, creo que siempre está por ahí entre acciones, entre líneas, por así decirlo, y entre años y años y siglos que han pasado, pues ese miedo del ser humano a la incertidumbre, pues ese miedo a sortear las cosas en esa espontaneidad y querer controlar. O sea, querer decir, no tengo certeza qué va a ocurrir, pero necesito hacer algo rudo, fuerte y controlador para darle un fin a esto. Y sale, drenajes. ¿A dónde van los drenajes? Terminan a dónde yendo y regresando a la misma población, haciendo un vicio de lo que intencionalmente se quiso hacer como control a la salud o como bueno. Esto lo podemos llevar de hace siglos a ahora. Necesitamos calmar la fiebre, o necesitamos quitar el vómito, o necesitamos quitar la diarrea, muchos medicamentos, ¿no? Mucho pensamiento reduccionista, mucho medicamento, y va a haber para todos. Y volvemos a lo mismo, ¿a dónde nos va a llevar? Al igual que los drenajes tirados al río, pues nos va a llevar a una pérdida de la reconstrucción y readaptación y
reestructuración natural del ser humano con un vómito, con una diarrea, que es parte del andar y de la expresión viva, porque los animales también lo comparten y posiblemente las plantas. Desconozco en esa parte en mi posición su reestructuración, pero lo asumo posible. Y me pongo a ver cómo en ese miedo, que es el punto que me jala ahorita, ese miedo a la incertidumbre, el miedo a lo no controlado, ese miedo pues egoico de dejar que las cosas sean, pues el ser humano empieza a decir, yo voy a estipular que va a ser así, que va a ser así, que va a ser así, aunque no veo que a los años, pues dónde van a estar esos drenajes, dónde van a estar esos medicamentos en la alteración de lo que es el ser humano, y cómo en este urbanismo en salud, cómo se crea una epidemiología ruda, un control de la salud rudo, ¿no? Un control pero basado en ese miedo a la incertidumbre, en ese miedo a surfear la vida, en ese miedo a surfear la salud y la enfermedad, ¿no? En ese miedo a subirte a la ola y aceptar que eso es la vida, ¿no? Y que la vida sin duda va a tener enfermedad y salud y que la muerte incluso es parte de la vida, ¿no? Pero en esa necedad del ser humano a través de los años por querer controlar y querer encontrar la eternidad, por así decirlo, buscando detener la enfermedad, detener la muerte, que al final es una derrota inminente porque no hay forma de detenerla a ese plano de conciencia, quizás sin irnos a la evolución de otros planos de conciencia. En este plano simplemente se lastima y se pierde el bienestar pues de la propia humanidad, ¿no? Es una acción humana, o sea, esto estamos hablando de una acción humana que termina poniéndonos en una crisis de muchas esferas, ¿no? Como el libro lo coloca. Y bueno, quería hacer énfasis en esa parte, ¿no? De ese miedo a la incertidumbre en el camino de la humanidad. Gracias. Y ahí cuando recuperando, aquí creo que es a lo que te referías, Adrián, de la parte que habla de las ciudades y de cómo la rapiña y la avaricia del capitalismo pues va diseñando, ¿no? Estos barrios marginales, ¿verdad? Donde el cemento, donde ¿no? El drenaje, donde etcétera. Y entonces cuando Braille va tejiendo poco a poco desde percibir de todos los vicios que el capitalismo y el patriarcado van creando como el horizonte urbano y social en el cual ocurren las personas, los seres humanos, la vida. Entonces me parece muy interesante porque si bien no lo menciona ahí él, así como nosotros ya lo usamos frecuentemente, que es la idea de cuerpos-territorio, ¿no? De territorio. Pero me fascina cómo, y de hecho, no sé, me falta la última parte del capítulo 3, pero cómo esa manera como él va construyendo hace que la epidemiología sea un área que digamos, estaría destinada a valorar y a reflexionar y a contribuir, por ejemplo, al diseño de las ciudades. Un urbanismo de verdad. Y de cómo la epidemiología tiene que ver con lo que es el modelo de él, que es la determinación social de los procesos salud-enfermedad. Es decir, que hay una epidemiología de la malsanidad, por ejemplo, de la movilidad urbana. O sea, esto que está haciendo Agüed, ¿no? De poner puentes y de poner más cemento y más cemento, debería de ser analizado, abordado desde la epidemiología. Lo que él está haciendo, lo que hemos estado haciendo con Jalapa desde hace 40 o 50 años, que es destruir
su convivencialidad de caminantes, ¿no? de las piernas, para construir una ciudad en torno al concreto y a los coches y a la gasolina y a las llantas, es parte de la epidemiología. Es parte de la epidemia que estamos viviendo. Por eso es tan importante un elemento que surgió en la pandemia, que fue como un pequeño faro de luz, pero pues, que se llama la palabra sindemia. La pandemia de COVID es una sindemia. Y la sindemia quiere decir es una articulación compleja de polipandemia. Por eso es tan importante esa palabra sindemia. Bueno, entonces, nada más lo que quisiera decir es que imaginémonos qué pasa si entonces empezamos todo esto que estamos reflexionando, como siempre tratamos de decir, que es que la salud no es nada más si está mal tu hígado. La salud no tiene que ver ni siquiera con la enfermedad y salud vista desde un punto de vista orgánico, sino la salud implica el florecimiento de la vida. Y vida es todo. Entonces, desde ese punto de vista, y adicionamos la noción que él usa bastante del metabolismo social, del metabolismo familiar, y yo incluiría el metabolismo planetario, ¿no? Y cósmico, ¿no? Entonces, si introducimos la salud como esta vertiente del florecimiento y que incluye la muerte, que tiene todo lo que estás viendo hoy, y el metabolismo individual, familiar, barrial, urbano, regional, social, planetario, y entonces vemos que la salud tiene que ver con la autogestión y la sustentabilidad de los territorios, del metabolismo de los territorios que creamos y que vivimos. Entonces estamos hablando ya de una ecología planetaria y societal, humana, y de cómo la salud cada vez me queda más claro por cosas que están pasando inclusive desde nuestros círculos, redes de círculos de salud, que la herramienta del autocuidado de la salud es una de las principales, y no quizás la más poderosa herramienta para la transformación de las sociedades humanas hacia la sustentabilidad plena. Porque es del cuidado de nuestros cuerpos territorios de donde surge todo ese entramado societal, que no desde los partidos políticos sino desde la vida cotidiana. Y bueno, finalmente les traje estos dos libros que los vamos a leer en algún momento. Que se llama Autodefensa Médica, Panteras Negras y Zapatistas, que es un libro muy, muy bueno. Coméntalo. No me leí. Y el otro que se llama Salud Antiautoritaria, propuesta anarquista contra el sistema sanitario dominante. Y quería leerles una cosa que dice aquí, y dice, queremos crecer bajo nuestra propia autonomía, donde cada individuo, grupo o colectividad examinen su salud sin la creencia de que la ciencia moderna lo cura todo, donde el bienestar social acaba con los valores del consumo, donde el bienestar de todas y todos para todas y todos, no de unos pocos, donde el apoyo sea mutuo y solidario, autogestionada por su propia comunidad, en la que no se utilicen términos populistas para incrementar y reforzar las malas prácticas de los gobiernos y sus políticas públicas. La educación reformadora del clero y del Estado y todo ente demagógico y autoritario que da peso al fascismo y al mercado totalitarista y sus fármacos, a sus especialistas, a los verdaderos verdugos que desembolsan millones en el desarrollo y la creación de nuevas enfermedades, experimentando con la salud y el bienestar de la humanidad. Hemos sido creados en un ambiente de autoritarismo, en una educación basada en la culpa y el castigo, han desmembrado nuestra curiosidad natural y han limitado nuestras emociones, nuestras ganas de aprender, experimentar. Aprendimos a aceptar todo aquello que se nos da preestablecido. No juzgamos lo que vemos, más bien seguimos aceptando sus normas, leyes y costumbres,
este enfermizo juego que destruye nuestra realidad, una sociedad que se construye bajo el miedo, bajo la moral de la ciencia y bajo la inclusión de sus gobernantes. A menudo nos encontramos bajo el descontento, asustados e intranquilos. Es el punto exacto para que la industria del consumo actúe y nos abra las puertas para los modelos de necesidades del siglo XXI. La cura de las sociedades modernas, vivimos nuestras vidas aceleradas, mecanizadas, para funcionar al ritmo del mercado social capitalista. Nos entregan nuevas y falsas necesidades, el alimento es contaminado y la comida rápida abunda y solo contiene nutrientes básicos para mantenernos de pie, para seguir produciendo cada día y cada vez más rápido. El alcohol, el tabaco y otras drogas dañinas también son fuente para mantenernos despiertos, acelerados, estimulantes para engañar la apatía. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Ahí luego se las llevas allá a Wilson. Eso sí. Quisiera comentar en este pedacito que nos compartiste, Enrique, qué tanto, bueno, quizás es una pregunta un poco quizás abierta para quien guste a lo mejor agarrarla. ¿Qué tanto en nuestros alrededores vemos lo que se menciona en esa lectura, ¿no? Vemos gente asustadas e intranquilas, ¿no? En el camión o en la calle o en las filas de lo que sea, cómo vemos a personas cada vez más en lo que muchas veces, y es lo que se me hace como también impactante, muchas veces en lo que se hace normal, o como que ya la gente podría decir, pues así andan todos, ¿no? O sea, como que ya la gente podría llegar a decir, no, pues, o a lo mejor ahorita que lo abro, como así también lo observan, o a lo mejor es como, pues así andan todos, y yo también, ¿no? Es como una normalización peligrosa, me atrevo a decirlo, entre personas asustadas e intranquilas, ¿no? Y ya si le empezamos a desglosar, más en el asfalto, ¿no? Más en la banqueta de concreto, ¿no? O sea, más en esa banqueta de concreto, aún más como que se ve ese ser humano asustado e intranquilo, ¿no? Corriendo, cada quien sabrá por qué, pero como corriendo, ¿no? En este mundo de comida express, en este mundo de salud express, en esa energía como asustada e intranquila, de la cual quizás incluso pues, cada uno de nosotros andamos cada día energetizándonos por salir, ¿no? de ese ritmo y permitirnos este ser humano en bienestar anhelable. No sé si les resuena. Gracias. Me gustaría si podríamos avanzar hacia la figura, ya que Chama nos llama la atención de las figuras, la figura más importante de todo el libro, que es la figura 2.3, ¿no? Es la figura más importante del libro, de la página 133. Pero me gustaría ir leyendo algunos elementos, ¿no? Dice, ¿qué hace unas ciencias de la salud y de la vida transformativas y valientes? Dice, es apremiante la movilización académica global para defender a la vida puesta en peligro. El argumento de Virchow, 1848, de que preservar la salud y prevenir la enfermedad requiere de total e ilimitada democracia y medidas radicales y no de meros paliativas, es más relevante que nunca. Requieren de un pensamiento y metodologías radicales. El rigor y el pensamiento complejo han sido reducidos a la sofisticación en el razonamiento empírico cuantitativo. Para lograrlo, enfatizó,
en la capacidad de subyugarnos y reinventarnos, de construyendo las certezas epistemológicas, discernir y develar los mecanismos de coerción del conocimiento, cuestionar la política de la verdad y cuestionar la verdad misma, dado que opera a través del poder. Está hablando de Foucault y de Marx, del nacimiento de la clínica precisamente, y de cómo se construye, cómo hay una relación intrínseca entre el conocimiento y el poder. Nos han vendido la idea de que el conocimiento es libre, de que la búsqueda de la verdad es una empresa individual y que está ahí, que lo único que tengo que hacer. No, el conocimiento es poder, el conocimiento está construido desde el poder, está manipulado desde el poder. Y las verdades absolutas son expresión de esa epistemología y ontología dominadora patriarcal. Entonces, sigue. Entonces, en efecto, la experiencia empírica basada en la observación directa como el supuesto fundamento inductivo de todo conocimiento y en la relativa reducción de la teorización a la inferencia sobre fenómenos empíricos relacionados, convierte a la ciencia, como discutiremos más adelante, en una mera reflexión de hechos y relaciones empíricos del pico del iceberg. Eso es una cosa que me impacta, porque hemos llegado a un punto en el que una persona llega y dice, aquí están los datos duros, estas son las observaciones, y pareciera que eso fuera la verdad. Me horroriza cuando la gente dice datos duros. Cuando la gente dice datos duros, en esta idea de que yo tengo el iceberg, aquí tengo la observación empírica, y pareciera que eso es Dios. Y hay una actitud completamente ingenua, súper ingenua, ¿no? Epistemológica y transdisciplinar, renunciando a la comprensión compleja de procesos cruciales del mundo real que tienen una existencia concreta pero que no son directamente perceptibles, renunciando a fenómenos imperativos, empíricos, que no parecen como significativos. Es decir, aquí están los datos, aquí está el aparato, aquí está la medición, y toda esa experiencia, ¿verdad?, empírica, basada en el conocimiento de todas las personas, de sus experiencias, de su conocimiento local, no tiene ninguna importancia porque no han sido medidos en un laboratorio con una estadística, etc. La ciencia crítica constituye una exigencia epistemológica única y a su vez responde a una reafirmación de la ética. Esto porque requiere de la crítica de los datos de inequidad social y epidemiológica y el cuestionamiento serio de las condiciones epistémicas y culturales impuestas a las personas. Es decir, que no es, tú estás enfermo porque así me lo dice el análisis clínico, es dónde vives, qué comes, qué violencia sufres, qué inequidades, todo lo que describes. Y eso es de hecho lo que construye algo mucho más real y objetivo que ese datito numérico o ese gen clonado y tal, y esta supuesta determinación, ¿no? Que supuestamente ahora se esgrime como el sumo de la verdad. Ese es el nivel que estamos viviendo. Pero asimismo implica la denuncia de la determinación regresiva integral de la base material de la sociedad con su base cultural civilizatoria. Primero, la epidemiología no debería centrarse restrictivamente en la causalidad, sino más bien en la determinación de la salud. El segundo y tercer argumento deberían proponer la no conformidad de la epidemiología con el reduccionismo funcional cartesiano lineal y con la lógica experimental reduccionista restrictiva aplicada en las ciencias sociales y en la teoría empirista. Cuarto, el argumento no debería ser explicado en términos de una supuesta insensibilidad de dominio, sino al contrario, debería advertir y orientarse a una cuidadosa sensibilidad a la objetividad de dominios múltiples interrelacionados. Eso me parece 121. Una cuidadosa
Por eso ayer cuando esta Italia nos decía, no, es que una chica increíble que está haciendo su maestría allá en Tepic y que está haciendo su maestría, intentando hacer su maestría, su tesis sobre temazcal, y me dice, tienes que tener, ¿cómo le llaman? Ruta de su diseño experimental. Ajá. O como una guía de facilitación, yo diría. Y que ya tiene que tener casi puestas las preguntas, los cantos, todo, dice, es una intervención con un, ¿no? Así, ¿no? Y entonces yo le decía, ¿qué vas a planear con la subjetividad, con los procesos? Entonces, por eso hablamos de un empirismo delicado, de un empirismo amoroso. Y esto tiene que ver con, él lo dice aquí de una manera académica, por eso muy bien cuando dices que no todo lo académico, sino una cuidadosa sensibilidad a la objetividad de dominios múltiples interrelacionados. De dominios múltiples interrelacionados. Entonces, él plantea que serias y serios y bien intencionadas y mencionados investigadores que operan desde el paradigma cartesiano lineal están sujetos a lo que llamamos un sesgo paradigmático que precede a cualquier diseño epidemiológico. Hay un sesgo invisibilizado, paradigmático, reduccionista, cartesiano, que basa la inmensa mayoría de los diseños epidemiológicos para buscar qué está pasando. Bueno, vamos a saltarnos toda la cuestión de describir cómo opera el cartesianismo. Lo hemos estudiado bastante. Por cierto, me invitaron, me da mucho gusto, de la carrera de antropología que se da en la región norte de la UDG, en el campus norte de la UDG, a darles una conferencia para el fin de cursos sobre epistemología, transdisciplinaridad y reduccionismo y complejidad. Es el 16 de mayo, por internet, así es que la podemos ver. Bueno, entonces la lógica que acabamos de describir, reforzada por el influyente determinismo biomédico, al ser aplicada dentro de la administración pública, produce el divorcio entre los indicadores de salud y sus contextos sociales culturales. ¿Sí? Es decir, los indicadores de salud, ¿verdad? Y bajo el reduccionismo biomédico, lo que decías, ¿no? Ya todo el mundo vacunado, los indicadores supuestamente de la salud y el colapso y la crisis de salud que estamos viviendo, donde, nada más por decirlo, el 50% de los mexicanos son diabéticos o prediabéticos. ¿No? Donde además esa propia clasificación ya encierra una perversión. Porque declararte prediabético es un negocio de por vida para las personas. Y te declaran prediabético porque se murió tu papá el día anterior y te vas y te hacen un perfil y ya entonces eres prediabético y estás en el caminito de ser diabético. Bueno, la complejidad y la ciencia crítica, y ahí me gustaría, que es lo que nos va a llevar a esta propuesta que hace Jorge Brel sobre los 3 niveles, que es la dimensión general de la sociedad, la reproducción social con su lógica productiva y de acumulación, las relaciones de poder con su modo civilizatorio y las correspondientes relaciones metabólicas, ambientales, sociedad, naturaleza más amplias. Ese es el primer nivel que le llama G. La dimensión de los colectivos particulares P, típicos o grupos socialmente determinados con sus propios y especiales modos de vivir, sujetos a las relaciones metabólicas sociales específicas, la clase social, género y etnoculturales, es decir, con sus modos de vivir característicos que condicionan patrones particulares de exposición y vulnerabilidad epidemiológica, los que devienen en expresión de condicionamientos de relaciones de poder y metabólicas. Ese es el segundo, el P. Podríamos decir, el primero es el marco, la matriz social, planetaria, civilizatoria, ¿no? El segundo es el marco colectivo, familiar, barrial, societal, local, que te está determinando, ¿no? Y el último, la dimensión individual de las personas, familias, con sus estilos de vida personales específicos y encarnaciones, embodiments,
corporales y mentales, fenotípicas, genotípicas y psicológicas. En el movimiento social de determinación existe una base material de la transformación, pero igual e interdependientemente se producen cambios epistémicos de patrones culturales, del etos y la espiritualidad que contribuyen a caracterizar los modos de reproducción sociales, tanto generales como específicos. Hay una interacción dialéctica, yo diría dialógica, pero bueno, él utiliza, a mí me gusta más, es mucho más rica la dialógica. Hay una interacción dialéctica entre la tendencia unificadora de la reproducción de la sociedad como un todo y el movimiento diversificador generado por la relativa autonomía de las otras dos dimensiones que presionan para mantener su diversidad. Ahí está, ahorita vamos a ver la imagen. Esta interacción determinante representa el movimiento dialéctico de la realidad compleja en el que la reproducción de la unidad es contrarrestada por la reproducción de la diversidad. En términos sociológicos, esto involucra la relación entre la reproducción social colectiva e individual, un movimiento que es crucial para entender la génesis de las condiciones de la salud. Para decirlo más sencillamente, lo que está diciendo es que en su modelo de la determinación social de la salud, estos tres niveles, el G, el P y el I, que están engarzados compleja y retroactivamente, ¿verdad?, en un contexto socioambiental determinado, es construido desde los patrones sociales, desde la matriz sociopolítica, económica, fundamental, que dicta esto que estamos viviendo, esta sequía que estamos viviendo, estos golpes de calor que estamos viviendo, estas personas que están inundando los hospitales en este momento por todo lo que está sucediendo, es un marco ambiental socialmente determinado, porque es la sociedad la que ha destruido el 96% de los bosques y selvas de Veracruz. Es la que ha puesto drenaje en todos y cada uno de los pueblos de este país y de Veracruz, para que el 99% de los ríos de este estado estén contaminados. Entonces, es esta determinación y no los determinantes, los factores determinantes, sino un proceso dinámico, complejo, retroactante. Entonces, esta epidemiología crítica implica entender la esencia de la salud como un movimiento multidimensional socialmente determinado de procesos y dimensiones interdependientes. El proceso de determinación social de la salud es complejo, no solamente por su naturaleza multidimensional, sino además porque la dinamicidad de su proceso de condicionamiento de la salud abarca el movimiento contradictorio tanto de subprocesos concretos saludables y protectores, como de subprocesos concretos malsanos, perniciosos y destructivos. Y ahí casi está hablando de nuestra red de círculos de salud. Y ahí es donde quería llegar a la figura 2.3. La determinación social de la salud, movimiento complejo y multidimensional. ¿Qué tenemos? Un metabolismo, ambiente físico-químico, y ahí viene otra cuestión que quiero más adelante para terminar de hablar, que es de la artificialización de los sistemas. Yo tengo trabajando 20 años en esto, y ahorita que encontré, lo tengo ahí madurándolo, pero ahorita, si bien no lo lleva al extremo que yo lo llevo, pero Jaime Bray le está hablando de la artificialización de los, yo diría, artificialización de la realidad. Él habla de la artificialización de los sistemas, agua, suelos, fenómenos geográficos, clima, comunidad biótica, ecológica, organismos coexistentes. Tenemos la macro y micro biodiversidad, polución, depredación, degradación, fragmentación, inequidad, vulnerabilidad. Ahora, eso es del lado derecho, de izquierda. Del lado derecho tenemos el movimiento de subsunción de autonomía relativa, donde tienes la sociedad
que es la reproducción social por acumulación de capital con sus relaciones políticas, culturales, metabolismo, etc. Las clases sociales, género, etnicidad, las relaciones, modos de vida, exposición, vulnerabilidad como patrones colectivos, y los individuos, estilos de vida, personales, embodiment, en fenotipos, genotipos, metabolismo familiar y doméstico. Y la subsunción es una dimensión fundamental, porque él habla de la subsunción como este elemento en donde los elementos, la G está codeterminando la P, que está codeterminando la I. Pero donde me gusta más, lo que más me gusta, aparte de todo lo que está planteando, es las flechas, lo que está abajo, que es la acción transformadora integral, con sus flechas hacia arriba, al nivel individual, clases sociales y sociedad. Y que es la acción transformadora integral, y digo, ¿por qué no usaste higiene? Y vitalidad. La acción vital, consciente, transformadora, vitalizante, de la higiene natural, desde las autonomías de los procesos de autocuidado que están empujando hacia arriba para transformar en estos tres niveles la subsunción, ¿sí? Y generar micro políticas domésticas locales que están sanando y que están transformando para generar un movimiento de salutogénico, ¿no? Y que permite una epidemiología que está viendo, en vez de estar focalizándose en los factores, ¿no?, virales y no sé qué, en un movimiento de transformación, de sanación de los cuerpos territorios para generar procesos epidemiológicos salutogénicos. Procesos epidemiológicos salutogénicos. Imagínate que eso enseñaran a través de procesos de aprendizaje. Exacto, a través de comunidades de aprendizaje y experiencia. Esta sesión tiene que quedar... Me estás dando todo el fundamento. Claro. Y acá Ahora que pasamos a esta parte, justo en mi mente me brincaba cómo es que tengo entendido que hablando de nuestra universidad que compete ahora por estar en la Universidad Veracruzana, cómo es que diseñan los autores que van a tomar en cuenta para impartir salud pública, epidemiología, ahora que estamos tocando estos temas. ¿Cómo no incluir? O sea, se me hace sorprendente cómo no intentar llegar y resonar en esas personas que de una manera sus decisiones impactan en la formación de personal orientado hacia la salud, pero igual en personas, por ejemplo, hace rato que hablábamos del diseño del urbanismo, hablamos del diseño de las ciudades, de los drenajes, de cómo se manejan las aguas de lluvia, cómo se manejan tantas cosas. Pues o sea, es de verdad transdisciplinario esto, porque es ponerte en la vigilia de lo que estamos haciendo, en arquitectura, en ingeniería, es en bienestar, en salud mental, en educación, es cómo les estamos generando, una inyección en sus mentes, espíritus, cuerpos, desde niños. Y bueno, simplemente queriendo delimitar, hablando de la Universidad Veracruzana, desde dónde construye la Universidad Veracruzana sus programas de estudio en arquitectura, en ingeniería, en diseño de calles, en poner o no poner cemento, en nutrición, en recomendaciones saludables de salud mental, de psicología. Son todas las áreas, o sea, es todo ese transitar, esa transdisciplinariedad en vigilia del ser humano en muchas de las áreas. Y pues esto a mí me parecería una buena charla para con quienes estuvieran interesados en la Universidad Veracruzana, pues dialogarlo y que de ahí emerja algo para un bienestar del ser humano, de todos y todas, cada una de las personas en este andar planetario, ¿no? Se me hace que sí se deberían estos temas de hacer resonar más
no sé si por la vía que lo hacemos, si por publicaciones, si por convocaciones, pero yo creo que debe haber personas también en interés en esos niveles de autoridad donde se dice así se educa y se forma a los arquitectos, así a los médicos. Yo creo que les debería de interesar estas reflexiones y deberíamos de permitirnos el tocar muchos más oídos de estas charlas. Gracias. Gracias. Pues vamos a terminar porque además nos están esperando por allá en la Popular para el libro de Huellas del Futuro. Entonces vamos a terminar brevemente con un círculo de la palabra donde podamos compartir un poquito de nuestro sentir pensar, pero breve por favor porque tenemos 10 minutos para poder terminar, empezando por el lado izquierdo, el lado del corazón. Pues buenas tardes, mi nombre es Ángeles y les voy a comentar algo súper rápido hablando de esto que apuntaron, que tratamos. Hace unos días estoy arreglando la calle donde vivo, ¿no? Y nunca me había puesto a pensar realmente de que todo lo que sucede en nuestra tierra pues nos afecta a nosotros, ¿no? Y créanme que ese día que vi cómo llegaron las máquinas y empezaron a destrozar esta parte de la tierra, ¿no? Quitan tierra y la vuelven a poner, ¿no? Entonces esta parte digo, o sea, cómo eso nos afecta a nosotros. Y recuerdo que esa vez, Pati, dijiste acerca de que habían quitado algo, ¿no? En la escuela, que habían puesto. Y ese día, y ahora que lo vi, dije, es horrible, ¿no? Entonces esta parte también nos invita a cuidar nuestro territorio. Y sí, esto me va a ayudar bastante. Entonces le agradezco. Gracias, Adrián. Gracias. Pues cerrando, el día de hoy me tocó participar un poco más, energéticamente se ocurrió, pero cerrando, quiero hacer como un énfasis a lo que surge del diálogo. También por ahí ando tomando las recomendaciones de lecturas y he estado con David Bohm también con el diálogo, sobre el diálogo, y es impresionante cómo cuando el diálogo va surgiendo desde esta energía que emerge natural, cómo construye. Y a veces creo que nos sigue haciendo falta el seguir haciendo espacios de diálogo. Creo que hoy me llevo mucho como esa palabra, la fortaleza del diálogo para construir y para abrir muchos nuevos caminos. Gracias. Gracias. Irán. Bueno, mi nombre es Irán y pues me gustó mucho este tema. Pues me pone a pensar en pues, esos niveles de realidad de los sistemas sanitarios, ¿no? Y me gustó la parte de cómo está relacionado con las ciudades, que las ciudades deberían de estar pensadas pensando en todo lo que nos habla de la epidemiología. Y cuando Pati dijiste en el arte también, yo anoté aquí epidemiología en el arte. Ahora sí que me queda la pregunta, ¿cómo el arte se puede relacionar con la epidemiología? Gracias. Gracias. La belleza. Hola, mi nombre es Jarbio y pues a mí una parte que me gustó mucho del video fue cuando expresaba como aquellas personas que luchan por defender el derecho a la salud. Realmente como que dice, hay un conflicto porque están repitiendo y ensalzando lo que tenemos como entendido ideal de salud, ¿no? Entonces ella como que proponía que decía, pues deberíamos de mejor pensar primero en el derecho a la buena salud, ¿no? Como un proceso de transformación en donde incluye pues la biología, la sociología, la antropología, ¿no? Pero depende de ti de dónde lo mires. Entonces creo que pues eso me voy como pensando en cuál es mi derecho a la buena salud, ¿no? Como todo, pues creo que empieza en uno, ¿no? Gracias. Len Kiki Wanikan Patricia, la verdad yo me voy muy reflexiva. Me encanta saber que la reflexión también transforma y que también hay otras pedagogías, otras medicinas. Y en un momento me reúno con mi clase de Tutunacu y justamente hoy Kim Kuchinakan
que son los sanadores, así son médicos, hierberos, sobadores, no son muchinados. Entonces, la verdad, os voy a tratar de compartir un poquito estos elementos porque yo creo que ellos lo viven y lo profesan, sin que estén escritos. Gracias. Hasta casi. Pues buenas tardes, yo soy Mario y me voy con una noción diferente a la epidemiología. Me voy pensando que también después de la picadura de araña que tuve en el lóbulo de la oreja, tuve la oportunidad de haberme ido a Conejo sin atenderme con medicina comercial, ¿no? La que nos da el IMSS. Y a lo mejor pude haberme ido y probado por allá algún conocimiento de las personas que seguro tienen algún remedio de plantas o algo así por el estilo. También me voy muy contento de saber que la epidemiología también tiene que ver con las emociones y de que estemos bien, o sea, emocionalmente, la alimentación también, y pues contento. Muchas gracias. Gracias. Bueno, mi nombre es Shama y este ha sido un tema pues como muy bonito para mí, de verdad que me gustó mucho. Creo que estas nuevas visiones nos ayudan justo a ir creciendo, a irnos transformando, y me voy con esa reflexión desde una epidemiología más crítica, más humana también, más consciente de la sociedad y de lo que nos rodea y de cómo es necesario ir rompiendo con todo esto que nos han ido enseñando a lo largo de los años, justo para abonar a la buena salud. Gracias. Gracias. Mi nombre es Itlali y pues quiero comentar que nuestra salud es tan importante tanto en todos los sentidos que bueno, pues precisamente todo lo que se habla aquí me resuena con lo del proceso de maestría, precisamente el proyecto que tengo en mente, habla precisamente de todo esto, ¿no? Y cómo todo lo que he vivido desde los pueblos indígenas hasta las comunidades, me gusta que estén plasmados en los libros, ¿no? Que se haga saber, que se haga notar que el sistema de salud no lo es todo, nunca lo ha sido, y qué bueno, qué gusto me da que pues en este lugar puedan retomar este tipo de pensamientos, de ideas, de conocimientos, y retomarlos, ¿no? Para que las demás personas que son de otras disciplinas puedan aprovecharlo y puedan aplicar. Gracias. Pues mi nombre es Enrique, por ahí me sirvió esto para seguir ampliando esto de Planetary Health, de salud planetaria. Me encanta en Brasil, en muchos lugares, el papel de las enfermeras en la salud planetaria, un llamado a la acción, Global Planetary Nursing. Fíjate qué bonito, o sea, cuidado, porque nurturing ya implica como cuidado pero bueno, que la enfermería es eso, o sea, enfermería planetaria, o sea, cuidado planetario global. Entonces, bueno, quería Planetary Health, Protecting Human Health, protegiendo la salud humana en un ambiente planetario muy cambiante. The Forrest Gump Approach to Preventing Severe COVID-19, Reverse the Predisposing Pro-Inflammatory State with Exercise. Por ahí me salió esto. Forrest Gump Approach. El enfoque Forrest Gump para prevenir porque dice lo que yo siempre he dicho, porque dice, en vez de estar diciendo murieron en el punto 9, no, el 1.2, ¿por qué no les pasó nada al 99 puntos? Y entonces se pone, qué bueno que ya la comunidad médica esté. Y bueno, nada más decir que muchos temas que nos quedan pendientes, por eso creo que me parece muy importante que nos centremos, que le puedan echar una ojeada, les pido. Tenemos 2 semanas para que puedan imprimir el capítulo 2, les recomiendo, es el más importante.
Y solamente quería decir que uno de los retos, que ojalá que lo podamos aterrizar igualmente, así como hemos ahorita aterrizado en todo este fundamento, es lo que te pasó a ti o cualquier aspecto. Porque lo que está planteando Brel es que en vez de que llegues al médico o que el sistema médico diga, a ver, aquí va el fármaco, es este modelo, ¿no? Esto, cómo lo que te está pasando a ti está embebido en una subsunción societal, comunitaria y familiar individual. ¿Qué de lo que te está pasando está siendo determinado por una complejidad de factores que, como decimos en la medicina sistémica integrativa, un patrón exclusivamente que refleja la unicidad de esos tres niveles en tu proceso en este momento, y que a partir de ahí, que es una visión que es la de la medicina tradicional mexicana, como lo físico, como lo emocional, como lo intelectual, como lo espiritual, está tu energía baja, alta, desatendida, atendida. Y entonces, como a partir de ahí podemos diseñar un plan integral, ¿no? Para generar un entorno óptimo para la restitución de tu salud. Esa es la aplicación del modelo de la vitalidad que estamos nosotros aplicando, y que es un reto, y que esto, porque el capítulo último lo dedica él a la pandemia del cólera o del dengue, no sé cualquiera de los dos, y lo aplica, y bueno, no lo he leído, pero supongo que hace una aplicación de cómo esto cambia el enfoque que el médico y que en una clínica y que van a aplicar, en vez de estar diciendo, tienes esto, pues ahí te va, sino cómo está ese modelo de la epidemiología, ¿no? De la salud, de los tres niveles, de la subsunción, de la codeterminación compleja, para que entonces tú puedas generar un entorno óptimo para la restitución de tu salud. Entonces, bueno, me parece que esos son los retos que tenemos para dentro de 2 semanas, así es que invitadísimos para que nos veamos acá. Gracias. Gracias. Bueno, y si